como por ejemplo la termorregulación y el desarrollo neuroendocrino. Se encarga de gestionar la mayoría de mecanismos cerebrales para la memoria y otros procesos cognitivos importantes. Permite la integración de la formación genética y ambiental a través del aprendizaje. Los circuitos del placer y adicción pasan por la amígdala, el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico, por lo que los sentimientos agradables se inician ahí mismo. Activa el sistema nervioso autónomo. Se encarga de enviar señales a los nervios para mantener un estado de alerta, sistema nervioso simpático, o para inhibir dicho estado, sistema nervioso parasimpático. Está involucrado en el desarrollo de los instintos maternos y en la generación de algunas conductas sexuales, principalmente en relaciones con la reproducción y la excitación sexual. Diferencias entre neocórtex, alocórtex, paleocórtex y arquicórtex. Antes de hablar sobre esto, voy a dar una breve introducción hablando sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral, córtex cerebral o corteza del encéfalo, es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Estas se organizan en distintas áreas funcionales, como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. Asimismo, la corteza cerebral tiene varios tipos filogénicos que se pueden clasificar en tres grupos diferentes, de acuerdo a su historia evolutiva, desarrollo y sus relaciones. Estos son el alocórtex, el mesocórtex y el neocórtex. Neocorteza o neocórtex. Como sugiere su nombre, es la región cortical más reciente y constituye hasta el 90% de la corteza cerebral humana. Se encuentra en todos los lóbulos, a excepción del lóbulo límbico, y consta de 6 capas celulares o láminas. De manera más específica, pertenece a la neocorteza, el lóbulo temporal, que contiene neuronas de la corteza auditiva primaria, el lóbulo frontal, que aloja la corteza motora primaria y la corteza prefrontal, el lóbulo parietal, que contiene la corteza somatosensorial primaria, el lóbulo occipital, que aloja la corteza visual primaria. Está conformada principalmente por materia gris, es decir, por somas, los cuerpos de las neuronas donde se encuentra el núcleo celular, y dendritas de las neuronas que forman parte del encéfalo. Dependiendo de la zona, esta estructura tiene entre 2 y 4 milímetros de grosor. A pesar de su poco grosor, se trata de una estructura de gran extensión que, debido a su situación dentro del cráneo, ha de estar condensada o plegada, motivo por el que el cerebro humano posee circunvoluciones y curvaturas. Se considera el área cerebral responsable de nuestra capacidad de razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico, la conciencia y la capacidad de resolver problemas. Mesocorteza o mesocórtex. Es una corteza transicional entre la alocorteza y la neocorteza. Contiene de 3 a 6 capas y se encuentra en los giros de la ínsula singular y parahipocampal. Alocorteza o alocórtex. Es la más antigua de los tipos de corteza y se divide en arquicorteza y paleocorteza. Consta de 3 capas celulares, polimórfica, piramidal y molecular, y se asocia en el sistema límbico. El alocórtex comprende alrededor de la 10ª parte de la corteza cerebral en el cerebro humano y cubre áreas del hipocampo y la región olfativa, entre otras. Paleocorteza o paleocórtex se asocia principalmente con el olfato o sentido del olfato de un organismo. El prefijo paleo, que significa viejo, se refiere al hecho de que esa parte de la corteza cerebral surgió en la historia evolutiva de los mamíferos y sus antepasados antes de la evolución de la neocorteza o nueva corteza. El paleocórtex está conformado por 3 a 5 capas horizontales de células nerviosas en la materia gris del cerebro. Contiene varias partes constituyentes relacionadas con el sentido del olfato, incluido el bulbo olfatorio, el tubérculo olfatorio y la corteza piriforme. Estas estructuras reciben información sensorial del epitelio olfativo, un tipo de tejido en la cavidad nasal que detecta la presencia de sustancias químicas y las interpreta. Arquicorteza o arquicórtex. Es la porción filogénicamente más antigua de nuestro organismo. Anatómicamente está constituida por la formación del hipocampo, responsable de regular muchos mecanismos homeostáticos y cognitivos con fines de supervivencia, como la alimentación, la reproducción, el ritmo cardíaco, el estado de conciencia, la memoria, etc. La corteza también es conocida como corteza del lóbulo límbico por ser esta su principal estructura. Abarca las capas molecular, piramidal y polimorfa de la estructura anatómica del sistema límbico. El sistema límbico está compuesto por multitud de estructuras cerebrales interconectadas entre sí. Esto hace que sea complejo determinar con precisión qué estructuras lo forman y el trabajo concreto de cada una de ellas. Aunque los estudios realizados sugieren que, con mayor apoyo entre los científicos, las estructuras que componen el sistema límbico y sus funciones son las siguientes: fórnix, trígono cerebral o fondo de saco,
consiste en un conjunto de axones que conectan el hipocampo con otras regiones del encéfalo. Su función fundamental es la transmisión de información entre diversas estructuras del sistema límbico para el funcionamiento cognitivo normal, destacándose su importancia en la formación de la memoria. Hipocampo. El hipocampo juega un papel muy importante en la formación de recuerdos a largo plazo. La principal función del hipocampo es la de mediar en la generación y recuperación de recuerdos conjuntos con muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas del sistema límbico. Amígdala cerebral es una masa de forma y tamaño de 2 almendras que está situada a ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Su principal función es la de integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a nivel fisiológico y conductual, por ejemplo, a través del miedo o la agresividad en situaciones de peligro. Tálamo. Una estación de relevo importante entre los sentidos y la corteza cerebral, la capa externa del cerebro que consiste en los lóbulos parietal, occipital, frontal y temporal. Glándula pituitaria o hipófisis. Es una glándula muy pequeña ubicada cerca del cerebro. A menudo, esta glándula se conoce como la glándula maestra, debido a que libera hormonas que afectan muchas funciones corporales. Hipotálamo. Se trata de una pequeña estructura formada por una gran cantidad de núcleos y fibras. Se encarga de coordinar el sistema nervioso autónomo y endocrino. Otra de sus funciones es posibilitar la supervivencia de la especie, gracias a su participación en procesos de lucha, huida, alimentación y reproducción. Lóbulo frontal. Ayuda a controlar los movimientos musculares especializados, el estado de ánimo, la planificación para el futuro, el establecimiento de metas y juicios de prioridades. Cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y conecta los hemisferios cerebrales coordinando las funciones de ellos. Bulbo olfativo es una pequeña estructura vesicular cuya principal función es captar y procesar la información proveniente de los receptores odoríferos situados en la mucosa nasal. La información capturada por el sentido del olfato pasa por el bulbo olfatorio a otras estructuras del sistema límbico como el hipocampo y la amígdala. Corteza del lóbulo límbico. Se localiza alrededor del lóbulo temporal medial del cerebro. Está muy relacionada con la memoria, en concreto con la consolidación y recuperación de la memoria declarativa, tanto episódicas como semánticas. Además, al igual que el fornix, es una vía de conexión de la información entre las diferentes estructuras cerebrales. Otras zonas asociadas al sistema límbico son la circunvolución cingulada, septum área septal, área tegmental ventral y corteza prefrontal. Ahora yo les hablaré de otras zonas asociadas al sistema límbico. Estas son 4. La primera es la circunvolución cingulada. Esta forma parte de la corteza cerebral y se encuentra cerca del sistema límbico. Su principal función es la de hacer de vía de conexión entre el tálamo y el hipocampo, lo que permite que ambas áreas interactúen, y también interviene en el procesamiento de las experiencias sensoriales de la memoria consciente, sobre todo las que tienen que ver con el sonido y con el olfato. La segunda es el área septal, también conocida como septum. Esta se encuentra frente al tálamo y su función hasta ahora no está del todo clara, aunque hasta donde se sabe interviene inhibiendo el sistema límbico cuando se produce una señal de alerta por una falsa alarma. Es decir, que cuando uno se sobresalta o asusta por algo mínimo, es el área septal la que lo calma a uno y hace que vuelva a la normalidad. La tercera es el área tegmental ventral. Esta forma parte del tronco cerebral y su principal función es la de hacer de centro de soporte del mismo. Esto lo hace a través de las vías de dopamina, que es la hormona del placer, y por ende también interviene regulando el placer y las adicciones producidas por dicha hormona. Y la última es la corteza prefrontal. Esta forma parte del lóbulo frontal que se encuentra frente al área motora. Su principal función es la de intervenir inhibiendo el sistema límbico para silenciar o parar impulsos emocionales producidos por el mismo, y también usa las mismas vías de dopamina que usa el área tegmental ventral, aunque no forma parte del sistema límbico como tal, ya que es un área evolutivamente reciente, por ende no se ha integrado a ese sistema. Ahora, con respecto al tálamo, esta es una estructura que constituye la porción dorsal del diencéfalo. Trabaja transmitiendo referencias sensitivas hasta la corteza cerebral, el destino de estas, pues. Pero no se le considera una estación de envío como tal, sino que se le considera una estación repetidora. ¿Por qué esto?
porque principalmente inhibe o facilita el paso de las aferencias sensitivas y los estímulos de un lóbulo cerebral a otros lóbulos, o sea que repite la información. Así que toda la información que viene desde el cerebelo y desde el cuerpo estriado tiene que pasar por el tálamo para que éste repita la información y permita que lleguen a sus zonas respectivas, que son las zonas primarias de la corteza cerebral. Toda la información captada por estas zonas, el cuerpo estriado y el cerebelo, siempre va a pasar por el tálamo. Ahora, con respecto a su ubicación, como había mencionado anteriormente, el tálamo se ubica en el diencéfalo. Este, a su vez, se ubica en el encéfalo, más específicamente entre el telencéfalo y el tronco del encéfalo. El diencéfalo, a su vez, consta de otras 3 subdivisiones además del tálamo, las cuales son el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo, de las cuales el tálamo es la más grande, ya que consta de grupos de neuronas que envían las aferencias a las distintas zonas de la corteza cerebral. La principal función del tálamo es de servir de estación repetidora para la información sensorial para que así ésta sea enviada a zonas específicas de la corteza cerebral y así sea procesada. Esta función a su vez le permite cumplir otras funciones más específicas, de las cuales hay que destacar la integración de la información sensorial, ya que la información proveniente de 4 de los 5 sentidos pasa a través del tálamo y depende de este para ser enviada a sus zonas respectivas de la corteza cerebral y ser procesada posteriormente. Estos sentidos son la vista, el gusto, el tacto y el oído. El sentido del olfato no, porque la información captada por el bulbo olfativo es enviada directamente a su zona respectiva de la corteza cerebral. Otra función que cumple el tálamo es la de la coordinación de los impulsos motores, ya que se encarga de coordinar las respuestas motoras a los estímulos sensoriales mencionados anteriormente. También se encarga de mantener el estado de alerta, de mantenernos pendientes a los estímulos a nuestro alrededor, y eso también contribuye a la regulación del ciclo del sueño y al mantenimiento del estado de atención. También el hecho de que sea parte del sistema límbico hace que contribuya con la regulación de las emociones, y finalmente también cumple la función de la memoria sensorial, ya que la información que capta de 4 de los 5 sentidos es guardada para que posteriormente sea útil. Por ejemplo, lo que ves una vez, lo captas, relacionas de qué se trata y guardas esa información para que si vuelves a ver eso, sepas qué es. ¿Por qué? Porque el tálamo guardó la información de esa información sensorial visual porque sabía que posteriormente sería útil. Ahora vamos con otra parte del diencéfalo, la cual es el hipotálamo. Esta es la parte ventral del diencéfalo. Y si el tálamo no era una estación de control, sino una estación repetidora, pues el hipotálamo sí que es una estación de control, porque este se encarga de intervenir o regular muchas funciones vitales, como lo son el control de la temperatura, la regulación de los ciclos biológicos, de controlar los ciclos alimenticios y de hidratación, de controlar el ritmo cardíaco, también interviene en las emociones, incluso en la conducta sexual, y esto lo hace secretando neurohormonas, las cuales controlan estas funciones, que más adelante les explicaré cómo es que se producen. Este está organizado en límites según su posición y las partes que contenga. Son 6 límites. El primer límite es el límite anterior, en el cual se encuentra la lámina terminal. El segundo límite es el límite posterior, en el cual se encuentran los cuerpos laminares. El tercer límite es el límite ventral, en el cual se encuentran 2 órganos muy importantes, que son el quiasma óptico, que es el lugar donde convergen los nervios provenientes de nuestros 2 ojos, y es lo que hace que se superpongan las imágenes captadas por ambos, y la hipófisis, que es la glándula por excelencia del hipotálamo, y es la que segrega los neurotransmisores que utiliza para controlar todas esas funciones. Luego está el límite medial, en el cual se encuentra el tercer ventrículo, que es la cavidad donde se encuentran el quiasma y la hipófisis. El límite dorsal, que es en donde se encuentra el surco hipotalámico, y finalmente el límite lateral, que es donde se encuentra la cápsula interna, que es la cavidad interna donde se encuentran todos esos órganos. Con respecto a sus regiones y núcleos, el hipotálamo se encuentra formado por 11 núcleos de sustancia gris, los cuales se encuentran atravesados por algunos tractos nerviosos, y estos en conjunto permiten la integración de las funciones corporales para el mantenimiento de la homeostasis.
Estos 11 núcleos se encuentran distribuidos en 4 regiones del hipotálamo, las cuales son las siguientes: la región preóptica, que es la región más frontal del hipotálamo, que se ubica directamente detrás de la lámina terminal. Esta tiene 2 núcleos, los cuales son el preóptico medial y el hipotalámico lateral. La segunda región es la región supraquiasmática, que se encuentra directamente encima del quiasma óptico. Esta tiene 4 núcleos: el supraóptico, el paraventricular, el hipotalámico anterior y el supraquiasmático. Esos son sus 4 núcleos. La tercera región es la región tuberosa, la cual es la región más ancha del hipotálamo y que se extiende desde el infundíbulo en la parte anterior hasta el cuerpo mamilar en la parte posterior. Este posee 3 núcleos, los cuales son el ventromedial, el dorsomedial y el infundibular. Y finalmente está la cuarta región, la cual es la región mamilar. Esta es la región más caudal, es decir, más trasera del hipotálamo, y esta consta de 2 núcleos, los cuales son los cuerpos mamilares y el hipotalámico posterior. Bienvenidos compañeros de aula y querido profesor, somos el grupo número 2 integrado por Alvarado Jalimar, Brito María, Noriega Sofía, Pérez Camila, Ramírez Laura, Sandoval Nerimar, y en conjunto con mi compañera Ana Morey y mi persona Gabriela Maza somos las encargadas de informarles acerca de la vía piramidal. La vía piramidal, vía corticoespinal o vías motoras son haces descendentes que se extienden desde el sistema nervioso central hasta el músculo, transmitiendo un impulso nervioso que les permite el movimiento en los mismos. La vía piramidal está conformada por miles de cadenas neuronales que discurren desde la porción más superficial de la corteza cerebral hasta establecer contacto con algún músculo esquelético. Por lo tanto, las neuronas que lo conforman transcurren casi en la totalidad de todo el sistema nervioso hasta llegar a su destino. Su componente principal está expresado a través del fascículo corticoespinal, que es un elemento importante que participa en el control voluntario del músculo esquelético. Ahora bien, para entender la vía piramidal es necesario hacer mención de ciertos elementos anatómicos básicos sobre el sistema nervioso central. Primero, que el cerebro, en conjunto con el cerebelo y el tallo encefálico, conforman el encéfalo. La porción más superficial del cerebro es conocido como la corteza cerebral, que es una estructura conformada por una fina capa de sustancia gris muy especializada. Esta corteza cerebral es la encargada de procesar la información proveniente del exterior y emitir órdenes a los distintos órganos. Por supuesto, existe una porción de corteza de cada lado que es relacionado con un lóbulo cerebral. Cabe recalcar que el cerebro también se encuentra relacionado estrechamente con el tallo encefálico. ¿Qué es el tallo encefálico? Una estructura formada de superior e inferior por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. En esta última estructura, inferiormente se encuentra la médula espinal. La médula espinal es una estructura que se encuentra dentro de la columna vertebral, desprendiendo una serie de nervios periféricos cada pocos centímetros, los cuales se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo y forman parte del sistema nervioso periférico. Estos nervios periféricos interactúan con una gran cantidad de órganos, pero su objetivo principal son los músculos esqueléticos, es decir, aquellos músculos que se encuentran adheridos al sistema osteoarticular y que tienen un control voluntario. Ok, teniendo en claro estos conceptos básicos sobre la anatomía del sistema nervioso central, para la organización de la vía piramidal es necesario, valga la redundancia, la organización de 3 neuronas diferentes. Primero, una motoneurona superior o neurona de primer orden, que es aquella célula que se encuentra en la parte superior de la corteza cerebral y culmina en algún segmento de la médula espinal. Luego, una interneurona o neurona de segundo orden, que es aquella célula pequeña que se encuentra en cualquier segmento de la médula espinal en el que haya terminado la motoneurona superior. Y una motoneurona inferior o neurona de tercer orden, que es una célula que comienza inmediatamente al terminar la interneurona y culmina en un músculo esquelético. Estas neuronas entre sí forman miles de cadenas neuronales
que se disponen en fascículos o agrupaciones densas, que discurren desde la corteza cerebral hasta el músculo esquelético, originando de esta manera la vía piramidal o corticoespinal. Pero para que esta conexión sea posible es necesario que la motoneurona superior discurra desde la corteza cerebral, baje a lo largo del cerebro, entre en el tallo encefálico, es decir, atraviese el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Inferiormente discurra a lo largo de la médula espinal y es en esta donde se va a producir la sinapsis entre la interneurona y la motoneurona superior en algún segmento espinal. En este punto estaríamos hablando de la conexión entre la motoneurona superior e interneurona de la vía. Posteriormente se generaría una conexión entre la interneurona y la motoneurona inferior y finalmente esta actuaría en el músculo esquelético. La vía piramidal es una vía motora somática mediante la cual tenemos la capacidad de realizar movimientos voluntarios. Es por ello que su función motora se encuentra estrechamente relacionada con otorgar agilidad y rapidez a los movimientos. Y aunque esta función motora sea la más conocida, la vía piramidal también tiene una función sensitiva, ya que es la encargada de modular los impulsos nerviosos que se dirigen hacia la médula espinal. Y de hecho, esta función motora es una adquisición reciente en la escala evolutiva, porque si hablamos filogenéticamente, la vía piramidal es mucho más nueva en comparación a la vía extrapiramidal, porque es una estructura anatómica y funcional mucho más simple. Además, esta vía piramidal se caracteriza porque alrededor de 2/3 de sus fibras proviene del lóbulo frontal y 1/3 del lóbulo parietal. Además, un 60% de las fibras que provienen del córtex cerebral son mielinizadas y el 40% restante son amielínicas. Para culminar, los movimientos automáticos se encuentran bajo el control de los centros automáticos subcorticales, los cuales pueden ser modificados por la acción del sistema piramidal. Continuando con este seminario, ahora yo les voy a explicar lo que este transmite. El haz piramidal transmite esencialmente las órdenes que conciernen lo que denominamos los movimientos voluntarios motores. Esto se trata de todos los movimientos que hacemos en forma voluntaria, como por ejemplo, abrir una botella. Este se encarga de llevar los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral motora hasta las motoneuronas alfas de las astas ventrales de la médula espinal. Esta información que recorre esta vía proviene de la corteza motora primaria y la corteza motora secundaria. Estas vías crean lo que sería el centro semioval y van a comenzar a descender laterales al tálamo, formando lo que sería la cápsula interna. Una vez esta información llega al tronco del encéfalo, se introduce por los pedúnculos cerebelosos y estos van a descender hasta llegar al bulbo raquídeo. Ahí se van a decusar aproximadamente el 90% de estas fibras de este haz. Esto se conoce como la zona de decusación de las pirámides. De aquí van a bajar los dos haces. El que no se decusa adquiere el nombre de el tracto corticoespinal anterior y el que sí se decusa se denomina el tracto corticoespinal lateral. Una vez los tractos van a descender por la médula espinal, la primera neurona motora hará sinapsis con la segunda neurona motora o motoneurona, formando lo que sería el nervio periférico. A partir de esta vía surge lo que conocemos como el tracto córtico vulvar. Ahí se va a quedar a la altura del tronco del encéfalo, antes de descender por la médula. Esta vía llega a los núcleos, los pares craneales. Estos nervios van a controlar funciones motoras del cuello y del rostro y también van a servir para el control de coordinación de movimientos y también se conocen porque tienen conexiones hacia el cerebelo, los ganglios basales o estructuras del puente del encéfalo. Cuando hay una lesión de la vía piramidal, estamos en la presencia del síndrome piriforme o el síndrome piramidal. Esto se produce debido a la compresión o pinzamiento del nervio ciático por hipertrofia o contractura del músculo piriforme, constituyendo los siguientes signos y síntomas que se caracterizan por alteraciones sensitivas, motoras y tróficas en el área de la inervación del nervio ciático. También la lesión de esta vía piramidal o córtico-espinal produce los siguientes signos y síntomas, los cuales son: el primero sería la afectación del movimiento voluntario, donde se va a producir una debilidad total o plegia, una debilidad parcial o paresia
o una torpeza de movimientos finos del hemicuerpo ipsilateral a la lesión medular si esta es hemimedular. De las 4 extremidades en lesiones completas superiores al nivel C5 o de las extremidades inferiores en las lesiones inferiores a C5. Esta debilidad afecta principalmente a la musculatura extensora de las extremidades superiores y a las flexoras de las extremidades inferiores. También habrá un aumento del tono muscular, donde se va a producir una hipertonía o espasticidad de las extremidades por afectación de las fibras córtico-regulares que van a descender junto al haz piramidal. También estaremos en presencia de aumento de los reflejos profundos, donde se va a producir una hiperreflexía por afectación de las fibras córtico-regulares, un aumento de las áreas reflexógenas si el reflejo puede desencadenarse por percusión más allá del área de provocación, una difusión del reflejo si la respuesta afecta a más músculos del correspondiente al tendón percutido, o un clonus si la respuesta es múltiple. También habrá la presencia de reflejos patológicos. Estos reflejos patológicos son aquellos que, salvo en la primera infancia, solo pueden desencadenarse en condiciones anormales, indicando alteración del sistema nervioso central, siendo el más característico el signo de Babinski. El signo de Babinski, también conocido como signo de Koch, es la extensión dorsal del dedo gordo del pie, generalmente acompañado de la apertura en abanico de los demás dedos en respuesta a la estimulación plantar del pie. Este signo es característico de la lesión del tracto piramidal o fascículo córtico-espinal llamado síndrome de neurona motora superior. También habrá una ausencia de reflejos superficiales o músculos cutáneos, y también habrá una presencia de atrofia muscular que en general será leve y es por desuso debido a la debilidad motora. El síndrome piramidal se va a evaluar a través de test clínicos que pueden ser usados de ayuda para clarificar situaciones clínicas en las que se duda del diagnóstico. El primer test es el test de Lassage, donde los pacientes van a presentar ciertas restricciones en la elevación de la pierna recta, que probablemente dependerá más de la comprensión nerviosa en el agujero ciático mayor. Tenemos también el test de Freiberg. Este test va a consistir en que el dolor que se va a experimentar cuando se somete al paciente a una rotación pasiva de la cadera. También el test de Page, que va a ser la recreación de los síntomas ciáticos. Este test se va a realizar con el paciente en lateral con el lado afectado hacia arriba, la cadera flexionada unos 60 grados y las rodillas entre 60 y 90. El examinador va a rotar internamente y abducirá la cadera aplicando una presión debajo de las rodillas, mientras que el paciente se va a resistir al examinador hacia la rotación externa y la adopción de la cadera. Este test va a ser positivo si se reproducen los síntomas de la ciática. También tenemos el test de Betty, en el cual el paciente estará de cúbito lateral sobre el lado sano y va a tener la cadera flexionada y va a realizar una adopción del muslo afectado. Aquí va a mantener esa posición unos segundos. Si se recrean esos síntomas, el test sería positivo. Como estos síndromes puede imitar otras patologías, se va a hacer una historia neurológica completa y una evaluación física del paciente. Es muy importante para poder realizar un diagnóstico correcto. Esta evaluación física incluye los test de diagnósticos previos, un examen osteopático estructural de la pelvis, la espina lumbar y el sacro, así como ver las diferencias que existen entre las piernas, y también el test de reflejo del tendón y también el test de fuerza y de sensibilidad. Buen día. A continuación, mi persona, Adriana Geraldino, junto con mi compañera Isabela Rojas, les explicaremos la vía extrapiramidal. Primero, es necesario dar un contexto acerca del sistema en que esta vía opera. El sistema nervioso es un sistema de comunicaciones extraordinariamente complejo, quien se encarga de percibir, de razonar y de respuesta a los estímulos externos e internos. Esto recibe información de los órganos sensoriales a través de los nervios. Transmite la información a través de la médula espinal y la procesa en el encéfalo.
con el fin de regular el funcionamiento y la respuesta de los demás órganos y sistemas. Los estímulos nerviosos pueden seguir dos vías motoras descendentes, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. En condiciones normales, va a existir una integración funcional completa entre el sistema extrapiramidal y el sistema piramidal. La piramidal se encarga de la parte somática, mientras que la extrapiramidal está más involucrada con los movimientos automáticos de ajuste y coordinación. El sistema extrapiramidal está involucrado en la iniciación y la activación selectiva de movimientos voluntarios, así como de su coordinación. Este sistema además también regula los movimientos involuntarios, como son los reflejos, mientras que el sistema piramidal controla únicamente los movimientos voluntarios, propios del sistema nervioso somático. El sistema extrapiramidal es una parte increíblemente importante del sistema motor del cuerpo, que atraviesa el tegmento del tronco encefálico, a diferencia del sistema piramidal, cuyas fibras van a atravesar las pirámides vulvares. El tronco encefálico, una estructura que podemos ver aquí en este diagrama, es quien une al cerebro con la médula espinal y todos los nervios periféricos. Está formado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Los componentes principales del sistema motor extrapiramidal son los núcleos de los ganglios basales, un grupo de estructuras que se encuentra en la profundidad de la sustancia blanca del encéfalo. La función de los ganglios basales es la de refinar los movimientos voluntarios. Esto lo hacen al recibir los impulsos de la corteza cerebral para el próximo movimiento, que luego va a ser procesado y ajustado. Los ganglios basales intervienen también en algunas funciones corticales superiores, como lo son la planeación y la modulación de movimientos, la memoria, el movimiento ocular, el procesamiento de recompensas y la motivación. Además de los ganglios basales, en la vía extrapiramidal podemos encontrar numerosas estructuras, como el cerebelo, los núcleos vestibulares, ubicados en el bulbo raquídeo, el núcleo rojo y la sustancia negra, ambos en mesencéfalo, el núcleo subtalámico, justo debajo del tálamo, y por encima del mesencéfalo, a su vez conectado a los ganglios basales, y la formación reticular, una red de núcleos y de fibras nerviosas que se va a extender por todo lo largo del tronco encefálico. Todas estas estructuras comparten conexiones complejas que van a modular la actividad motora del cuerpo, motivo por el cual el sistema extrapiramidal suele ser descrito como el sistema motor de modulación. Las cuatro vías principales pertenecientes a la vía extrapiramidal son los tractos retículo-espinal, vestíbulo-espinal, rubro-espinal y el tectoespinal. Aquí podemos ver un diagrama de un plano transversal de la médula espinal. Un plano transversal quiere decir que vamos a picar a la médula espinal a la mitad, por así decirlo, para ver todo lo que fluye a través de ella. De lo izquierdo podemos ver las vías ascendentes y del derecho todas las vías descendentes que atraviesan la médula, en donde he señalado todos los tractos relacionados a la vía extrapiramidal. Adicionalmente podemos ver el tracto córtico-espinal lateral y el anterior, ambos pertenecientes a la vía piramidal. Empezamos con el tracto retículo-espinal. Este sistema incluye todas las vías que reciben impulsos de la corteza cerebral. Este inicia dentro de la formación reticular del tronco encefálico y van a terminar en la médula espinal. Se divide en dos tractos, el tracto reticuloespinal medial y el tracto reticuloespinal lateral.
El tracto reticuloespinal medial se origina de la formación del puente troncoencefálico, el cual también es llamada protuberancia. Sus fibras descienden ipsilateralmente, es decir, del mismo lado, a través del tronco encefálico y terminan en la médula espinal ventromedial, específicamente en el cordón anterior. La médula consta de 3 cordones, los otros 2 serán mencionados en breve. Aquí, esta vía hace sinapsis con las neuronas de esta región. Esta porción de la médula espinal contiene neuronas alfa y gamma, las cuales inervan a los extensores del tronco y a los miembros superiores. La acción principal del tracto reticuloespinal de la protuberancia es la excitación de las motoneuronas extensoras. Es decir, estas envían impulsos motores para regular la rigidez de los músculos antigravitacionales. El tracto reticuloespinal lateral se origina de la formación reticular medular. Una parte de sus fibras va a descender contralateralmente, mientras que el resto de las fibras van a continuar su descenso ipsilateral. Sus fibras van a terminar en el cordón posterior y la porción anterior del cordón lateral, a lo largo de toda la médula espinal. Hace sinapsis con las interneuronas en la zona intermedia de la sustancia gris, que se conocen por ser inhibidoras de la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma. Es por este motivo que la función del tracto lateral es casi completamente opuesta a la del medial, ya que inhibe la actividad de los músculos extensores del tronco y la transmisión sensorial, mientras que facilita la actividad de los músculos flexores de estas regiones. Siguiendo con el tracto vestibuloespinal. También se origina en el bulbo raquídeo y en el puente. Dependiendo de su núcleo de origen, se va a dividir en los tractos vestibuloespinales medial y lateral. El tracto vestibuloespinal medial se origina de los núcleos vestibulares mediales, ubicados en el bulbo raquídeo. Se proyecta hacia la médula espinal, enviando impulsos eferentes a las neuronas motoras que inervan a los músculos de cuello y miembros superiores. Originan ajustes postulares del cuello y de las extremidades superiores, como respuesta a las aceleraciones angulares de la cabeza. El tracto vestibuloespinal lateral se origina del puente, específicamente de los núcleos vestibulares laterales. Desde aquí va a enviar sus fibras eferentes ipsilateralmente a las láminas séptima y octava de la médula espinal. Estas láminas contienen neuronas motoras e interneuronas que controlan a los músculos extensores y permite mantener la postura corporal. Es decir, que se encarga de regular la postura y el equilibrio. Específicamente, están a cargo de mantener el equilibrio mientras que una persona se prepara para realizar ciertos movimientos. Siguiendo con el tracto rubroespinal, se origina en las neuronas de la porción caudal del núcleo rojo, el cual se encuentra en el centro del tegmento del mesencéfalo. Este tracto principalmente transmite señales que recibe el núcleo rojo de los centros motores de la corteza y el cerebelo. El tracto rubroespinal luego decusa y desciende contralateralmente por la porción ventrolateral de la médula espinal, para luego terminar en las láminas quinta a séptima de la médula, donde hace sinapsis con las neuronas motoras que inervan a los músculos flexores del cuerpo. La función principal del tracto rubroespinal es la de mantener el tono muscular de estos músculos y de modular sus movimientos, que son dirigidos a su vez por el sistema piramidal. El tracto tactoespinal se origina de los colículos superiores, ubicados en mesencéfalo. Se proyecta inferiormente a las porciones cervical y torácica superior de la médula. Sus fibras terminan en láminas sexta a octava.
Este tracto suele activarse por sonidos fuertes y súbitos y movimientos o luces brillantes. Cuando se activa, va a enviar señales diferentes para activar los músculos de la cabeza, cuello y miembros superiores que ajustan la posición corporal y reaccionan en concordancia al estímulo externo. Adicionalmente, contribuye al control de la posición ocular. Este sistema tiene un rol importante en el ajuste y calibración de movimientos voluntarios dirigidos por el piramidal, al igual que en el control de los movimientos involuntarios y el tono y la postura. Podemos resumir sus funciones en las siguientes: el mantenimiento y el ajuste de la postura, la planificación y preparación de movimientos involuntarios, calibración y ajuste de los voluntarios, volviéndolos más precisos y apropiados, control de reacciones reflejas, control de movimientos voluntarios automáticos, como lo son caminar, andar en bicicleta o escribir en el teclado del computador, y la inhibición de los movimientos involuntarios. A continuación los dejo con mi compañera Isabela, que les va a explicar las alteraciones de la vía extrapiramidal. Completando con lo que dijo mi compañera, seguiré con alteraciones de la vía extrapiramidal. Se conoce por enfermedades extrapiramidales a las producidas por disfunción de los ganglios basales y otros centros del control del movimiento. El síndrome extrapiramidal es un trastorno motor producido principalmente como reacción adversa al tratamiento con fármacos antipsicóticos, que se produjo por una lesión del sistema extrapiramidal, formado por los ganglios basales del cerebro que incluyen los núcleos grises y sus vías y conexiones. Los síntomas principales del síndrome extrapiramidal son hipocinesia, que es la disminución de la velocidad y la capacidad para realizar movimientos voluntarios. Se necesita mucho esfuerzo y el resultado son movimientos lentos y torpes. Hipertonía, que es el aumento de la tensión muscular, especialmente en las extremidades, así como distonías agudas en los músculos de la cara, el cuello y de la lengua. La acaticia, que es un cuadro de inquietud, ansiedad y agitación que imposibilita el estar sentado. Alteraciones del tono muscular. La espasticidad es el resultado de la pérdida de la influencia suprasegmentaria en la contracción tónica del músculo, es decir, daño de la primera motoneurona. No es un trastorno extrapiramidal, pero hacemos referencia a ella aquí, pues ambos aumentos del tono muscular pueden confundirse en la exploración. Generalmente afecta a grupos musculares de acciones opuestas, en un grado diferente, por lo que las extremidades tienden a adoptar una postura motivada por este desequilibrio y a mantenerla incluso tras el movimiento articular pasivo. El tono será mayor en músculos flexores de la extremidad superior y en los extensores de la extremidad inferior. Velocidad de los movimientos alternantes. La braxidinesia o reducción de la velocidad con que pueden realizarse los movimientos alternantes, o sea, los movimientos laterales de la lengua, o sacarla y retraerla con rapidez, abrir y cerrar los dos primeros dedos de la mano haciendo la pinza, abrir y cerrar el puño, movimientos de pronosuprasión del antebrazo se le llama, golpeteo de los pies en el suelo, entre otros. Puede tener diversas causas, pero en general avisa sobre un trastorno neurológico. Además de la velocidad, deben evaluarse también la amplitud, el ritmo y la precisión con los que se realizan los movimientos. No son hallazgos exclusivos de los trastornos extrapiramidales, pues pueden verse en pacientes con patología piramidal o cerebelos. No obstante, la alteración descrita de los movimientos alternantes se encuentra con frecuencia en los pacientes con enfermedades extrapiramidales y en muchas ocasiones como primer síntoma detectable. Ahora vamos con los movimientos involuntarios anormales, también denominados hipercinesias. Pueden suponer un reto diagnóstico complicado, además de diversas enfermedades orgánicas. Hay cuadros psicógenos con manifestaciones motoras que pueden llevar a un diagnóstico equivocado. Debemos diferenciar los movimientos anormales de los normales. Podemos o no considerarlos patológicos en función de si se encuentran o no dentro de unos límites. Por ejemplo, manierismos como frotarse la oreja mientras se lee, golpear con el pie cuando se está nervioso o morderse las uñas. Según patológicos, los movimientos que cumplan los siguientes criterios. Número 1, consenso general respecto a que los movimientos o el grado en que se producen están fuera de los límites de la conducta motora humana normal. Número 2,
interferencia de los movimientos con las tareas motoras realizadas con un objeto o bien con las capacidades en las relaciones sociales. Número 3, incapacidad de inhibir por completo los movimientos en cuestión cuando ello es necesario y apropiado. Podemos subdividir los movimientos anormales en dos tipos: los que se producen como respuesta a una urgencia o sensación incontrolable, que serían en este caso los voluntarios, y los que se inician de manera completamente ajena al conocimiento consciente, los involuntarios. Hay movimientos anormales provocados por un impulso incontrolable. Entre ellos tenemos los tics. Son conductas motoras o estereotipadas simples o complejas que se producen en respuesta a una urgencia irresistible. Los tics pueden ser simples, como el parpadeo, la elevación de los hombros, las muecas, los guiñados y la inspiración nasal breve. También puede haber más complejos, como los de vocalizaciones, ecolalia, coprolalia, saltos, patadas, posturas en cuclillas o toque compulsivo. Si el paciente presenta tan solo un tic simple, puede ser muy difícil asegurarse de si se trata verdaderamente de un tic o de una manifestación de otro trastorno del movimiento. Cuando el trastorno es severo, al paciente le resultará muy difícil o imposible suprimir el tic de forma voluntaria. Se considera que los trastornos de tics crónicos tienen una base orgánica. A favor de ellos se encuentran que pueden manifestarse tics durante el sueño, existe agresión familiar, el trastorno puede ser de herencia autosómica dominante con penetrancia variable. No se detectan potenciales eléctricos corticales previos al movimiento, como los que se registran justo antes de un movimiento voluntario. Sin embargo, sí se puede el paciente que imite voluntariamente el tic, que se observa potencial previo al movimiento. Otra de los movimientos son acaticia. Se entiende por acaticia la sensación subjetiva definida como de agitación interna. Puede asociarse a movimientos externos. Dicha sensación tiende a provocar movimientos que ayudan a aliviar la tensión interna. Estos movimientos que se producen en respuesta a la acaticia se observan la mayoría de las veces en síndromes tardíos. Los pacientes con enfermedad de Parkinson también presentan una acaticia con frecuencia, pero en estos casos no se realizan movimientos en respuesta a ella. Otro de los síndromes es el síndrome de las piernas inquietas. Los pacientes que presentan este trastorno tienen una incapacidad para sentirse cómodos en una actividad sedentaria. Tiene unos síntomas muy variables: hormigueos, calambres, dolor, especialmente en las piernas, que les obliga a moverse para aliviarlos. La sintomatología que manifiesta o acrecienta por la noche en la cama, por lo general se levantan y caminan varias veces antes de conciliar el sueño. En general, el diagnóstico del síndrome de piernas inquietas es sencillo, dadas a sus características, y rara vez se confunde con otros trastornos del movimiento. Suele manifestarse como una flexión dorsal del pie asociada a una flexión de la rodilla y la cadera, que reaparece a intervalos de tiempo definidos, como cada 20 a 4 segundos. También son un motivo de insomnio porque en algunos casos pueden despertar al paciente. Ahora, los movimientos anormales iniciados sin un conocimiento consciente. En una de ellas es el temblor. El temblor es el movimiento anormal más frecuente. Se trata de movimiento rítmico, es decir, periódico, de una parte del cuerpo debido a la contracción simultánea o atenuante de los músculos agonistas y antagonistas, con un tiempo fijo en que se repiten los movimientos. El temblor de una extremidad se subdivide habitualmente en 4 tipos. El temblor de reposo, que se produce cuando la extremidad está en una posición de reposo. Puede observarse en las manos cuando están enfocadas en el regazo o al caminar con los brazos a los lados. El otro es el temblor postural, que puede observarse cuando la extremidad se sostiene en contra de la fuerza de la gravedad. Para explorar el temblor de la extremidad superior, debe evaluarse con los brazos extendidos por delante del cuerpo. Para explorar fundamentalmente el temblor distal de la extremidad, y también con los codos en flexión y las manos sostenidas delante de la cara, para el temblor proximal. Para explorar el temblor en la extremidad inferior, pediremos al paciente que en decúbito supino eleve la extremidad y la mantenga contra gravedad unos segundos. Y la otra, el temblor de acción, que se produce con el movimiento en las extremidades superiores. Puede explorarse con la maniobra dedo-nariz, en las inferiores con la maniobra talón-rodilla. Y el temblor terminal, que es la intención o de final de acción, es el componente del temblor que se observa cuando la extremidad se mueve cerca del objetivo al que pretende llegar. Otro de los síndromes es distonía. La distonía se caracteriza por una postura anormal de una o varias partes del cuerpo y comporta una contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Aunque a menudo existe una torsión, el movimiento distónico puede comportar también una flexión-extensión o una desviación externa.
La distonía puede ser focal, es decir, que afecta a un segmento aislado del cuerpo, por ejemplo, el tortícolis espasmódico, o la segmentaria, que afecta a regiones contiguas, por ejemplo, cuando se añade al tortícolis espasmódico una apertura mandibular distónica, y la generalizada, que se compromete en regiones no contiguas. Otro de los síndromes es asterixis. Se trata de un trastorno del movimiento similar a la mioclonia, descrito inicialmente en el contexto de la encefalopatía hepática. El paciente no podrá mantener los brazos horizontales y las manos en flexión dorsal, pues tendrá un aleteo lento e irregular de las muñecas, también llamado flapping. Se debe a pausas intermitentes en las que la musculatura se relaja. Se presenta en pacientes con encefalopatía tóxico-metabólica, pero también por daño hemisférico. Tenemos ciertas alteraciones. Algunas de las alteraciones extrapiramidales de la marcha son la marcha parkinsoniana. Las alteraciones de la marcha en el parkinsonismo son casi constantes. En fases iniciales puede verse cierta tendencia a inclinarse hacia adelante y ausencia de braceo en la extremidad. Afecta en bases moderadas de la enfermedad, la cabeza y los hombros se inclinan hacia adelante. Los antebrazos se mantienen parcialmente flexionados y las muñecas están ligeramente extendidas. Y los dedos de las manos están flexionados en las articulaciones metacorpofalángicas y extendidos en las interfalángicas. Puede observarse el característico temblor de cuenta de monedas. Mientras el paciente camina, al empezar a andar, los movimientos de las extremidades inferiores pueden ser bastante lentos, hasta el punto de que los pies del paciente parecen pegarse del suelo. El tratamiento de las alteraciones de la vía extrapiramidal. Por norma, cuando es necesaria una actuación rápida, el tratamiento del síndrome extrapiramidal y sus alteraciones se lleva a cabo con fármacos anticolinérgicos y dopaminérgicos. Sin embargo, la mayoría de las veces el objetivo prioritario es retirar los fármacos que han provocado esta reacción adversa. En el caso de un tratamiento con antipsicóticos típicos, lo normal es intentar sustituirlos por otros con menos efectos secundarios, como son los antipsicóticos atípicos. No obstante, para evitar la aparición del síndrome extrapiramidal durante el tratamiento con fármacos antipsicóticos, se deben controlar con especial cuidado las dosis administradas, así como llevar un control y vigilar las posibles reacciones que puedan aparecer para actuar de manera precoz y evitar complicaciones. Respecto al tratamiento de la rigidez muscular y de las alteraciones motoras, especialmente cuando han sido provocadas o derivadas de daños cerebrales en las vías extrapiramidales, la fisioterapia es una especialidad que juega un papel muy importante. Su aportación de cara a la rehabilitación del paciente tiene un enorme valor, puesto que lo que se pretende es mejorar la calidad del paciente. Gracias. Muy buenos días, somos del grupo número 4 y mi compañera Perla Boadas y mi persona, Iriana Hernández, les hablaremos sobre el siguiente tema: ¿cómo se interconecta el sistema nervioso con el sistema endocrino? El sistema endocrino actúa como un sistema de comunicación basado en mensajeros químicos u hormonas para la transmisión de información de célula a célula y de órgano a órgano. Muchas de las glándulas endocrinas están reguladas por otros componentes del sistema endocrino. La glándula tiroides está ubicada en la zona anterior de la tráquea y está formada por lóbulos unidos por una zona media. Entre sus principales efectos se encuentra el metabolismo. El hipotálamo y la glándula pituitaria conforman una red de integración compleja que establece un nexo entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Esta red central controla la secreción de muchas de las otras glándulas corporales. La hipófisis, denominada también glándula pituitaria, es una pequeña glándula de alrededor de 1 centímetro de diámetro y 0.5 a 1 gramo de peso. Está situada en la silla turca, que es una cavidad ósea de la base del cráneo, y unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario. Desde una perspectiva fisiológica, la hipófisis se divide en dos partes bien diferenciadas, llamadas el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Entre ambos existe una pequeña zona muy poco vascularizada y denominada parte intermedia, mucho menos desarrollada en comparación con otros animales inferiores. Casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo.
La secreción de la neurohipófisis está controlada por señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Por el contrario, la secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas llamadas hormonas o factores de liberación y de inhibición hipotalámicas. Estas se sintetizan en el propio hipotálamo y pasan a la adenohipófisis a través de minúsculos vasos sanguíneos denominados vasos portahipotalámicos hipofisiarios, que podemos visualizar en la lámina. Estas hormonas liberadoras o inhibidoras actúan sobre las células glandulares de la adenohipófisis y rigen su secreción. El hipotálamo, a su vez, recibe señales procedentes de numerosas regiones del sistema nervioso. Así, cuando una persona sufre un dolor, una parte de la señal dolorosa se transmite al hipotálamo. De igual manera, cuando se experimenta un pensamiento muy deprimente o emocionante, una parte de la señal se transmite al hipotálamo. Los estímulos olfatorios que denotan olores agradables o desagradables envían fuertes señales al hipotálamo, tanto de forma directa como a través de los núcleos amigdalinos. Incluso la concentración sanguínea de nutrientes, electrolitos, agua y diversas hormonas excita o inhibe las distintas partes del hipotálamo. Así pues, el hipotálamo recoge información relativa al bienestar interno del organismo y a su vez utiliza gran parte de esta información para controlar la secreción de numerosas hormonas hipofisiarias de gran importancia general. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas se secretan a la eminencia media. El hipotálamo dispone de neuronas especiales que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Estas neuronas se originan en diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia media y al tuber cinereum, que es una prolongación del tejido hipotalámico, en el tallo hipofisiario. Las terminaciones de estas fibras difieren de casi todas las demás encontradas en el sistema nervioso central, ya que su función no consiste en transmitir señales de una neurona a otra, sino de secretar las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas hacia los líquidos tisulares. Estas hormonas pasan de inmediato al sistema portahipotalámico hipofisiario y viajan directamente a los senos de las glándulas adenohipofisiarias. Las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas controlan la secreción de la adenohipófisis. En el control de la mayoría de las hormonas adenohipofisiarias intervienen sobre todo los factores liberadores, pero en lo que concierne a la prolactina, el mayor control se ejerce probablemente por una hormona hipotalámica inhibitoria. Las hormonas liberadas por el hipotálamo son la tiroliberina, u hormona liberadora de tirotropina, TRH, que estimula la secreción de tirotropina, TSH, por las células tirotropas, es un tripéptido. 2. Corticoliberina, u hormona liberadora de corticotropina, CRH. Es una cadena sencilla de 41 aminoácidos que estimula la secreción de ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, por las células corticotropas. 3. Somatoliberina, u hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH. Cadena sencilla de 44 aminoácidos que estimula la secreción de hormonas del crecimiento por las células somatotropas. 4. Hormona inhibitoria de la hormona del crecimiento, GHIH o somatostatina. Cadena sencilla de 14 aminoácidos que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento por las células somatotropas. 5. Gonadoliberina, u hormona liberadora de las gonadotropinas, GnRH, que produce la liberación de hormonas gonadotrópicas, llamadas las hormonas luteinizantes, LH, y folicoestimulante, FSH. Es una cadena sencilla de 10 aminoácidos. 6. Hormona inhibidora de la prolactina, PIH. Es una dopamina que inhibe la secreción de prolactina por las células lactotropas. 7. Angina 2. Estimula la acción de la hormona liberadora corticotropina. La angiotensina 2 aumenta la presión sanguínea ya que estimula la proteína GQ en las células del músculo liso vascular.
Actúa sobre el intercambiador sodio-hidrógeno en los túbulos proximales del riñón, estimulando la reabsorción de sodio y la secreción de hidrógeno, lo que implica un aumento del volumen sanguíneo, la presión y el pH. El lóbulo posterior de la hipófisis se compone sobre todo de células similares a las gliales, denominadas piticitos. Estas células no secretan hormonas, sino que constituyen estructuras de sostén para un gran número de fibras nerviosas terminales y de terminaciones nerviosas de las vías precedentes de los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Estas vías acceden a la neurohipófisis a través del tallo hipoficiario. Las terminaciones nerviosas son nódulos bulbosos provistos de numerosos gránulos secretores. Estas terminaciones reposan sobre la superficie de los capilares hacia los que secretan dos hormonas neurohipofisiarias. 1. Hormona antidiurética o vasopresina ADH. Es una de las más importantes, es producida por el hipotálamo, principalmente en el núcleo supraóptico, y se acumula en la neurohipófisis que la secreta. Esta hormona se libera cuando se produce una disminución del volumen del plasma o por el aumento de la osmolaridad del mismo. 2. Oxitocina. Esta hormona se forma sobre todo en el núcleo paraventricular del hipotálamo y se almacena y libera por la neurohipófisis. También actúa como un neurotransmisor en el cerebro y está relacionada con la contracción del útero en el parto, especialmente al final de la gestación. También con la estimulación para la expulsión de leche por las mamas. Gracias. Glándula tiroides, también conocida como la glándula pituitaria. Esta se encuentra ubicada en la cara anterior del cuello, justo debajo del cartílago cricoide. Está compuesta por dos lóbulos conectados por un istmo y forman una especie de mariposa. Las células foliculares de la glándula tiroides producen las dos hormonas tiroidiales principales. Estas son la T4, o también conocida como tiroxina, y la T3, también denominada triiodotironina. En la glándula tiroides también hay células parafoliculares. Esta secreta la hormona calcitonina. Esta es liberada en respuesta a la hipercalcemia y ella se encarga de reducir las concentraciones séricas del calcio. Estas hormonas actúan sobre células de casi todos los tejidos corporales, al combinarse con receptores nucleares y alterar la expresión de los genes. También tenemos la hormona estimulante del tiroides, también denominada TSH. Es el regulador endocrino dominante de la función de la glándula tiroides. Ella básicamente se encarga del trofismo glandular, del metabolismo del yodo, que es de suma importancia, cumple un rol muy importante en la producción de hormonas tiroideas. También se encarga de la síntesis y su secreción a la circulación sanguínea. El eje tiroideo. Este eje es el que media estas funciones. En él distinguimos tres escalones: el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. La TRH hipotalámica estimula la producción hipofisiaria de TSH, la cual a su vez estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas como lo son la tiroxina o T4 y la T3. La tiroxina o T4 es la principal hormona producida por la glándula tiroides. Solo tiene un efecto ligero en la aceleración del índice metabólico del organismo. Esta se encarga de la conversión de la T4 en T3 y ello se produce en el hígado y otros tejidos del cuerpo. La triiotironina o T3 es la segunda hormona que posee mayor efecto a nivel del tejido periférico, por lo cual esta sería la verdadera hormona o la forma activa, considerándose la T4 como una prohormona, la que por deyodación se convierte en T3. También se dice que la T3 se considera biológicamente activa y es más potente que la T4, aunque ella se encuentre en menor cantidad en la sangre y su duración sea breve. También tenemos la hormona estimulante de la tiroides.
Ella es producida por las células tirotróficas de la glándula hipoficiaria. Se encarga de promover la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas. Además, principalmente la T4 o tiroxina, en sus elevadas concentraciones de T3 y T4 en el plasma sanguíneo, inhibe la producción de TSH en la pituitaria y de TRH en el hipotálamo. Las funciones hormonales. Tenemos que T3 y T4 funcionan de una manera coordinada para lograr el regulamiento del uso de energía por parte del cuerpo. Ellos también cumplen un papel importante en el control del peso, incrementando el metabolismo basal, la temperatura corporal, la fuerza muscular y el funcionamiento del sistema nervioso. Por lo que estas hormonas tienen efecto en muchas funciones del cuerpo y se evidencian a continuación en la lámina. Tenemos que el efecto sobre el metabolismo proteico, donde T4 actúa de una manera incrementando la tasa de síntesis proteica. Esta también aumenta la tasa de degradación proteica. Tenemos que los efectos sobre el metabolismo de la glucosa, donde T3 incrementa la tasa de degradación de glucógeno y la gluconeogénesis. También así potencia el efecto de la insulina. Tenemos los efectos sobre el metabolismo lipídico. Ellos estimulan la degradación del colesterol e incrementan el número de receptores LD, incrementando la tasa de lipólisis. Tenemos efectos sobre la frecuencia cardíaca. La T3 incrementa la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, al aumentar los niveles de receptores beta-adrenogénicos en el miocardio. Esto causa un aumento de la presión sistólica y la disminución en la presión diastólica. Tenemos efectos en el desarrollo. Aquí actúan las hormonas de una manera profunda en el desarrollo del embrión, tanto como en el niño, donde T3 afecta de una manera los pulmones e influencia el crecimiento postnatal del sistema nervioso central. También estimula la producción de la mielina, los neurotransmisores y el crecimiento de axones. También está estrechamente relacionados en el crecimiento lineal de los huesos. Por último, tenemos efecto de los neurotransmisores, donde T3 puede incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, particularmente en la corteza cerebral. Además de esto, esta hormona influye en controlar y dirigir los cambios esenciales en el balance de energía para apoyar los ciclos estacionales reproductivos. Entonces, es importante mencionar que el aumento o la disminución de estas hormonas puede causar severas patologías, como lo son el hipertiroidismo, que es cuando hay aumento de T3, T4 y disminuye la TSH, produciendo así un aumento del metabolismo basal, pérdida de peso, palpitaciones, intolerancia al calor e hiperactividad. Por otro lado tenemos el hipotiroidismo. Esto se caracteriza por presentar disminución de T3, T4 y aumentar la TSH. Es todo lo contrario. Poniendo así en evidencia síntomas como lo son la fatiga, la somnolencia, el aumento de peso, la disminución a la frecuencia cardíaca, intolerancia al frío, la voz ronca, y como también arteriosclerosis. La regulación hormonal del calcio y fósforo, o también el metabolismo del calcio y fósforo o fosfocalcio.
Como ya sabemos, el calcio es un mineral fundamental para realizar diversas funciones en el organismo. Ellos actúan principalmente sobre la contracción muscular, la coagulación sanguínea, la formación de los huesos y la transmisión nerviosa. Su distribución es particular. Apenas el 0,1% se encuentra en el líquido extracelular, LC, y el 1% en el líquido intracelular, LIC. Mientras que la mayor parte, el 98%, se encuentra en los huesos. Entonces, para hablar de calcio también resulta indispensable hablar del fósforo y su especie de relación simbiótica, ya que se acompañan mutuamente. Entonces, el fósforo se une al oxígeno, como podemos evidenciar en la lámina que coloqué una molécula de oxígeno al lado de una molécula de fósforo. Ellos al unirse forman el fosfato, que a su vez sirve de sustrato para dar inicio o principio a los enlaces de alto nivel de energía, como lo es el ATP. También constituye los fosfolípidos de la membrana. Interviene en la regulación del calcio intracelular, en la hidroxilación renal de las vitaminas D y regula la capacidad de hemoglobina para transportar el oxígeno o O2. Claro está que para mantener la homeostasis o el equilibrio se debe regular, y es en este punto exacto donde precisamente entra la glándula tiroides. Su hormona calcitonina, que interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, primero debemos tener en cuenta que ambos minerales son absorbidos a nivel intestinal. Este efecto es facilitado por la vitamina D. La reabsorción del fosfato disminuye por acción o efecto de la paratormona y por el efecto del fosfato en la dieta o en la ingesta diaria. Entonces, para entrar exclusivamente en el metabolismo hormonal, en su regulamiento, es necesario que se dé a entender que se encuentra dada por dos hormonas tiroideas, la calcitonina y la paratormona, también denominada en sus siglas PTH. La primera de estas tiene efectos opuestos a la paratormona, es decir, la calcitonina. Ella se encarga de la disminución de concentración del calcio plasmático mediante dos mecanismos. Uno es la disminución de la actividad reabsortiva de los esteroclatos y la otra es la disminución de la formación de nuevos osteoclatos. Entonces, por su parte, tenemos que la calcitonina se secreta principalmente al aumentar el calcio plasmático, que normalmente tiene un rango que oscila entre los 1,2 mol sobre litro, y por otro lado tenemos la paratormona, que ella se encarga de aumentar la concentración de calcio mediante el proceso de reabsorción de calcio y fósforo de los huesos, además de la disminución de la excreción renal del calcio. Disminuye también la concentración del fosfato, porque aumentar su excreción a nivel renal aumenta el fosfato. Ahora, sin embargo, estos efectos solamente ocurren en el líquido extracelular. ¿Por qué? Ya que los efectos del pH en el hueso, son un tanto diferentes, pues ello provoca una absorción de calcio y fosfato en los huesos, como también de igual manera provoca la hipercalcemia. Esto ocurre en dos fases. Estas fases solamente ocurren en los huesos, y ellas son una rápida, que ocurre en un periodo
corto, se dice que entre minutos y horas. Y tenemos la fase lenta, que ocurre en plazos de días o hasta semanas. La hormona PTH, la paratormona, también tiene efectos en la excursión renal de ambos minerales. En ello está la unión de PTH con el fosfato, lo que produce fosfaturía. Ello es una excreción de fosfato por la orina. También tenemos la disminución de la reabsorción tubular proximal. Esto es de los iones de fosfato. Interviene en la bomba sodio-potasio. También disminuye la reabsorción del sodio, del potasio, además de otros aminoácidos. Aumenta la reabsorción tubular del calcio. También aumenta la reabsorción tubular de otros iones, como lo es el magnesio y el hidrógeno. Mientras que cuando hablamos a nivel intestinal, nos referimos ya a la parte de estimular la absorción del calcio, del fósforo, esto en el intestino. Además de, tenemos una formación renal del hidroxivitamina D3. Y me parece muy importante recargar algo, o podemos concluir de una manera muy interesante que la vitamina D3 pasa al epitelio intestinal. Ello es para favorecer al ATP o también ATPasa, estimulada por el calcio y la fosfatasa alcalina, para que el intestino pueda absorber el calcio y haya una concentración plasmática de calcio ionizado. De esta misma manera, la vitamina tiene una función importante en la reabsorción ósea. Es así como en el depósito del hueso. En ausencia de la vitamina D, el efecto de la PTH, ella favorece a la reabsorción ósea. Esto se reduce de forma sustancial. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luisana Fernández y en conjunto con mi grupo conformado por Mujica Paola, Herrera Valeria, Bujana Víctor, Álvarez Román, San Vicente Vanessa y Ramos Sofía, les vamos a hablar sobre las glándulas y sus hormonas. Ok, nosotros somos el seminario número 5. Para comenzar este tema debemos saber qué es una glándula. Una glándula es una estructura encargada o especializada para segregar y producir una o varias sustancias. Entre estas podemos encontrar las glándulas endocrinas, que son aquellas que segregan sustancias o las producen al torrente sanguíneo. Y tenemos las glándulas suprarrenales, que estas glándulas son aquellas las cuales se ubican como dos pequeñas estructuras por encima del riñón. Entre las glándulas endocrinas vamos a tener el hipotálamo, la tiroides, la paratiroides, el timo, los órganos sexuales, entre otros, que próximamente veremos. Ok, para hablar un poco más de las glándulas endocrinas, entre estas tenemos algunos órganos endocrinos como la hipófisis. ¿Qué es la hipófisis? Es una estructura encontrada en el encéfalo, en un hueso llamado esfenoide. Esta es la encargada del buen funcionamiento de la tiroides y además ayuda al crecimiento de los órganos sexuales. Esta glándula sintetiza hormonas como la somatotropina, que es aquella encargada del crecimiento del cuerpo y el uso de la glucosa y la grasa que se encuentra en el organismo. Tenemos la prolactina, que es una hormona muy importante en el parto, es decir, es una hormona que estimula la leche materna tras el parto. Tenemos la tirotropina, que es una hormona encargada de estimular las hormonas tiroideas. Luego tenemos la corticotropina, que es una hormona que ayuda a estimular las glándulas suprarrenales. Además de esto, se puede decir que cuando el cuerpo se somete a mucho estrés, la producción de esta hormona va a ser menor. Luego tenemos la gonadotropina.
Es una hormona, un grupo de hormonas leutinizantes encargada de procesos relacionados con la reproducción. Tenemos la vasopresina, que es una hormona que sintetiza la hipófisis, muy importante, debido a que esta ayuda a la contracción de los vasos sanguíneos, a regular la producción de sal y agua en los riñones, ayuda a regular la presión arterial y además la producción de orina. Y por último tenemos la oxitropina, que es una hormona encargada de la contracción del útero. Por otro lado tenemos el hipotálamo, el cual se encuentra en la zona del cerebro. Este es el encargado de controlar la hipófisis y además tiene hormonas como la hormona folículo estimulante y la hormona leutinizante, que es aquellas que son encargadas de regular la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Ok, tenemos la tiroides. La tiroides es aquella glándula la cual se encuentra en la zona de la tráquea. Produce hormonas como la tirosina y la triodotonina. Estas son hormonas las cuales ayudan a controlar cómo el cuerpo usa su energía, es decir, administrarla. Por ejemplo, cómo el cuerpo quema las calorías y la forma en la que va a latir el corazón. Por otro lado tenemos el timo. El timo es una glándula muy importante la cual se encuentra por debajo del esternón. Esta glándula produce células inmunes, es decir, los linfocitos. Estas células nos ayudan a poder proteger el cuerpo de cualquier infección. Es decir, nos protege de cualquier enfermedad. Y por otro lado tenemos los órganos sexuales. Los órganos sexuales, entre estos tenemos los ovarios y los testículos. Estos producen hormonas como los estrógenos y los progestanos, que son los encargados de la fecundación y de la implantación. Y luego tenemos la testosterona, que también es una hormona muy importante debido a que nos protege o ayuda además a protegernos de la osteoporosis. En sí, estos dos son los encargados de la fertilidad. Para terminar con las glándulas endocrinas, tenemos la glándula paratiroides. Esta es aquella que se encuentra por debajo de la tiroides y produce una hormona que se llama paratormona, o mejor conocida como hormona paratiroidea. Esta ayuda a balancear los niveles correctos de calcio y fósforo en el organismo. Un desbalance o un fallo por parte de esta glándula, por así decirlo, puede ocasionar hipotiroidismo o hipertiroidismo. Lo que afecta directamente a la salud del paciente, ya que los niveles de calcio se van a encontrar fuera de su rango normal. Ahora tenemos la glándula pineal. La glándula pineal es aquella la cual se encuentra en el techo del diencéfalo. Además, produce hormonas como la melatonina, oncastáctica y la hormona antioxidante, las cuales nos ayudan a regular los ritmos circadianos. ¿Cuáles son estos ritmos? Mejor conocido como el sueño y la vigía. Ok, por otra parte tenemos las glándulas suprarrenales, que ya las habíamos mencionado como dos pequeñas estructuras que se encuentran por encima del riñón. Estas tienen una región interna llamada médula que produce hidrocortisina. Esta hidrocortisina es una hormona que ayuda a producir la energía necesaria que requiere nuestro organismo. Y por otra parte tenemos una región externa que se llama corteza, que produce hormonas como adrenalina y noradrenalina, que ayuda a regular la frecuencia cardíaca y la respiración. Además, las glándulas suprarrenales secretan hormonas como la aldosterona, que es aquella hormona que nos ayuda a mantener o a conservar el sodio y a la secreción del potasio. Y por último, el cortisol, que es una hormona que nos ayuda a regular los niveles de glucosa, es decir, de azúcar, que se van a encontrar en nuestra sangre. Por último tenemos el páncreas. El páncreas es un órgano o una glándula pequeña de 15 centímetros, la cual se encuentra en la parte posterior del estómago.
cumple con 3 principales regiones. Estas regiones se cumplen con un extremo ancho, que es denominado como la cabeza, las partes intermedias, que es el cuello, y el extremo más fino o delgado, que vendría siendo la cola. El páncreas tiene una particularidad debido a que este no solo es endocrino, sino que también es exocrino. ¿Por qué? Porque ayuda a la digestión, al funcionamiento de la digestión, que sería su parte exocrina, y la parte endocrina es que ayuda a los niveles de glicemia. El páncreas tiene la secreción de 2 hormonas, es decir, la insulina y el glucagón, que son hormonas que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre, es decir, los niveles de glucosa. Cualquier variante o de producción de estas 2 hormonas puede causar que los niveles de azúcar estén muy bajos o muy altos. La insulina va a bajar los niveles de azúcar y el glucagón los aumenta. Por ende, el funcionamiento o la producción en un balance correcto de estas hormonas es algo fundamental para que los niveles de azúcar en la sangre estén bien en un paciente o en cualquier persona. Mi nombre es Paula Mujica. Vamos a continuar el tema explicando lo que es la función sexual masculina y femenina. Comencemos explicando que la sexualidad es un aspecto central en la vida de las personas. La función sexual constituye la expresión de la integridad orgánica y funcional del sistema neuroendocrino y del aparato reproductor, que permite al organismo llevar a cabo la actividad sexual con una respuesta adecuada. Esta respuesta está influida por múltiples factores psicológicos, socioculturales y biológicos, algunos de los cuales pueden favorecerla y otros inhibirla. Las hormonas sexuales tienen múltiples funciones tanto en el hombre como en la mujer. En general, son las responsables de la aparición de los caracteres sexuales y se encargan de regular el ciclo reproductivo. Sin embargo, su concentración es diferente en función si se trata de un hombre o una mujer. Por ejemplo, los andrógenos son hormonas sexuales típicas masculinas, mientras que los estrógenos son hormonas sexuales típicas femeninas. La función sexual femenina está influida por las hormonas femeninas. Las hormonas femeninas son esenciales para que se produzca la fecundación, implantación, embarazo y parto durante la etapa adulta. La producción de las hormonas femeninas se inicia en la etapa intrauterina. Sus niveles son bajos durante la infancia y es durante la pubertad cuando se aumenta su producción. Las hormonas femeninas tienen la función esencial de positivizar y regular la función sexual de la mujer. Hay 2 tipos, los estrógenos y las progesteronas. Los estrógenos son hormonas femeninas producidas principalmente en los ovarios. Su función principal es la maduración del aparato genital femenino para hacerlo fértil. Los estrógenos producen varios efectos, como se encarga del desarrollo del aparato genital femenino, ovarios, útero y vagina. Es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos durante la pubertad, como el desarrollo de los pechos, pezón y areola, inicio de la menstruación, crecimiento del vello, voz más aguda, cambios en el esqueleto, amplitud de la pelvis, entre otros. La progesterona. La progesterona es una hormona femenina del cuerpo lúteo que se forma con la ruptura clínica de un folículo ovárico. Esta hormona femenina es necesaria para que el útero y los senos se desarrollen y funcionen correctamente. Actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual. No obstante, las principales funciones de la progesterona son las siguientes. Convierte al endometrio en receptivo para que pueda tener lugar la implantación embrionaria. Relaja los músculos del útero para favorecer la implantación. Estimula la producción de leche materna después del parto. En el hombre, las hormonas sexuales se sintetizan en los testículos e intervienen en la producción de espermatozoides. Las hormonas masculinas actúan sobre los testículos del hombre para regular sus 2 funciones principales, la espermatogénesis,
La espermatogénesis es la producción de espermatozoides y la esteroidogénesis es la producción de hormonas esteroideas como la testosterona. Ambas funciones se encuentran perfectamente reguladas por un sistema que involucra a la testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia. La testosterona estimula la producción espermática y tiene otras funciones que son muy importantes para el hombre, las cuales son el desarrollo del aparato genital, pene y testículos en el feto del sexo masculino. Promueve el crecimiento del pene, los testículos y las glándulas secretoras sexuales en la pubertad. Es la responsable de la aparición de los caracteres sexuales masculinos, como por ejemplo la masa muscular, la densidad ósea, el vello corporal, el incremento de la libido, cambio de la voz, entre otras. Y para finalizar la exposición hablaremos sobre las hormonas involucradas en la gestación. Las hormonas son sustancias fundamentales en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Circulan por la sangre y algunas de sus funciones son regular los procesos bioquímicos del organismo y controlar algunas funciones de los órganos. Las hormonas son las responsables del crecimiento y del desarrollo, del funcionamiento de ciertos órganos y del uso y almacenamiento de energía o de controlar los niveles de líquidos, sal y azúcar en la sangre. Las hormonas sexuales tienen un papel muy importante antes, durante y después del embarazo. Las principales hormonas asociadas al embarazo son gonadotropina coriónica humana, conocida como la hormona del embarazo. Esta hormona únicamente circula por la sangre de la mujer cuando está gestando, siendo el principal indicio de embarazo. De hecho, los exámenes de embarazo se basan precisamente en la detección de esta hormona en la orina. La gonadotropina coriónica humana suprime la menstruación, evita la desintegración del cuerpo lúteo del ovario y aumenta la producción de progesterona y estrógenos. Su presencia se asocia con mareos o vómitos, dos de los principales síntomas que muchas mujeres sufren durante las primeras semanas de embarazo. Los estrógenos. Durante el embarazo, estas hormonas son las encargadas de facilitar el crecimiento y desarrollo de la placenta y también del desarrollo de los órganos y las características sexuales del bebé. El notable aumento de los estrógenos durante esta etapa de la vida de la mujer es responsable, entre otros factores, de la retención de líquidos, de los cambios de la pigmentación en la piel o en las molestias en los pechos, tan propias del embarazo. Progesterona. La progesterona, como hemos mencionado antes, se produce en los ovarios y durante el embarazo en la placenta. Su producción aumenta mucho tras la fecundación, ya que su principal objetivo es facilitar la implantación embrionaria mediante el adecuado acondicionamiento del endometrio. Además de estas funciones, la progesterona también permite que el sistema defensivo materno reconozca al embrión como propio, limita la actividad muscular uterina y refuerza la pelvis para el parto. El aumento de progesterona se relaciona también con síntomas como cefaleas, aumento de la temperatura corporal o estreñimiento. Otra hormona es la oxitocina. Esta hormona es la principal responsable de poner en marcha las contracciones del útero para iniciar el parto. A lo largo de todo el embarazo, la mujer segrega oxitocina. La cantidad aumenta progresivamente en las últimas semanas para facilitar la dilatación del cuello uterino y la efectividad de las contracciones. Relaxina. La relaxina es otra de las hormonas más importantes en la etapa del embarazo. Esta hormona favorece la penetración de los espermatozoides en los ovocitos y en la formación de la placenta. En la última fase del embarazo también se encarga de relajar los músculos y las articulaciones, favoreciendo la elasticidad de la musculatura y la movilidad de las estructuras articulares para el canal del parto. Prolactina. La prolactina es la responsable de regular otras hormonas que participan en la ovulación y en la menstruación. Durante el embarazo es la encargada de estimular el crecimiento del pecho de la mujer y tras el parto de producir la leche materna.
Además, la presencia elevada de prolactina en la sangre puede considerarse un síntoma de embarazo, aunque no siempre es un factor definitivo. Y con esto hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestra explicación. ¡Feliz día!